podría proporcionar pacientes amarillos, pacientes histéricos. Usted tiene que saber qué es la histericia. Hay varias causas que ocasionan un paciente histérico. ¿No quiere que le preste el número 2? ¿Qué? ¿Un señalador? Pues vamos a comenzar definiendo qué cosa es la ictericia. Es la coloración amarilla que tiene la piel, las mucosas, y que está condicionada por un incremento de la bilirrubina conjugada o no conjugada, secundaria a una alteración en su metabolismo. Ya veremos cuál es la conjugada y cuál es la no conjugada. La bilis está compuesta, como ya lo vimos el día de ayer, que lo puso su compañero, entre otras cosas, fundamentalmente por agua. Pero también existen proteínas, electrolitos, ácidos biliares, colesterol, lecitina y pigmentos biliares. Se excretan en 24 horas entre 250 a 1500 mililitros de bilis hacia el duodeno. Entonces, una persona que no esté comiendo va a vaciar al duodeno entre 250 y 1500 mililitros cada 24 horas. Para eso necesitamos conocer la fisiología de los pigmentos biliares. Ya hemos mencionado el día de ayer, es fundamental conocer la histología y la anatomía del hígado, así como la fisiología de los pigmentos biliares, para poder entender la patología de las bilirrubinas. Esto nos permite comprender el mecanismo de su acumulación excesiva en el suelo sanguíneo y en los tejidos, que se manifiesta clínicamente como ictericia. Amarillo. Apagamos la luz de esto, ¿no? Paciente amarillo. Vamos a ver, pues, dentro de la fisiología de los pigmentos biliares, cómo se forma la bilis, cómo se forma la bilirrubina, cómo se transporta del plasma a las células hepáticas, cómo se conjuga cuando llega al hepatocito, y luego cómo sale del hepatocito hacia los canalitos biliares. Vamos a ver primeramente la formación. De la destrucción de los eritrocitos y a nivel del sistema retículo endotelial, así como la médula ósea, el vaso, el hígado, a nivel de las células de Kupffer, los ganglios linfáticos, se libera hemoglobina. Esta hemoglobina, a su vez, se separa en hierro y globina. El hierro forma nuevamente hemoglobina, hasta un círculo de nueva formación de hemoglobina. La globina experimenta cambios catabólicos y los aminoácidos que la constituyen pasan a la fosa común metabólica de proteínas para volver a ser utilizadas. La hemoglobina también se obtiene
de los hematomas, de los infartos, del hemotórax o del hemoperitoneo, es decir, la pérdida de sangre al espacio pleural por una lesión penetrante del tórax o del hemoperitoneo por ruptura de algún vaso hidroabdominal. Se desprende el grupo M. Ahora bien, por acción de la hemoglobinasa, esta liberación de hemoglobina va a formar, o se va a separar el hierro, globina y grupo M, y además, por acción de la bilirrubina, por acción del CO, el monóxido de carbono y moléculas de hierro o de hierro, va a formar una sustancia que es la bilirrubina. Por eso ustedes han visto cuando se golpea un moretón, primero se pone morado, es sangre derramada, pero después de los días se va poniendo verde y luego se va poniendo amarilla. ¿Sí? Entonces, esto constituye la bilirrubina no conjugada, libre o indirecta, que es liposoluble y además es tóxica. Entonces, de la destrucción de los eritrocitos y de todos los resultados mencionados, se va a obtener la bilirrubina no conjugada, la bilirrubina libre, que es tóxica. ¿Tóxica para qué? Para las células nerviosas. Ahora, esta bilirrubina libre o no conjugada ya se encuentra en el plasma. ¿Cómo se transporta hacia el hepatocito? Pues a través de globulinas alfa y beta. Interviene la albúmina plasmática, que sirve como un acarreador de esta bilirrubina, facilita el traslado o el transporte hacia el hepatocito. Y entonces, dentro del hepatocito, al entrar a hay una proteína Y o ligandina y una proteína Z que va a favorecer a nivel del retículo nuclear y polizo y por acción del ácido glucurónico y con la glucuronil transferasa que se forme este ácido glucurónico que se va a transformar en monoglucurónido de bilirrubina. Y entonces, a través de una enzima transferasa, se va a formar por un lado sulfato de bilirrubina y por otro lado glucurónido de bilirrubina. Ya está hecha la conjugación dentro del hepatocito. Ya es una bilirrubina conjugada. ¿Conjugada con qué? Con la glucuronil transferasa para formar ácido glucurónico y finalmente estas dos sustancias. Ahora, ¿cómo sale hacia los canalículos biliares? Pero antes de llegar al hepatocito, cuando la bilirrubina indirecta está en circulación a nivel del plasma, que es mediado o es ayudada esa transportación por la albúmina plasmática, hay sustancias que van a desplazar esta albúmina y van a evitar que se pueda trasladar o transportar esta albúmina plasmática hacia el interior del hepatocito, y que son las sulfonamidas, la tiroxina, ácidos grasos,
y ha sido asistente al cívico. ¿Qué va a pasar entonces? Que la bilirrubina indirecta no puede ser conjugada. ¿Por qué? Porque ya no ha sido transportada hacia el interior del hepatocito. ¿Estamos bien? Porque intervinieron algunos antibióticos, algunos medicamentos que desplazan a la albúmina e impiden el transporte al interior del hepatocito. Bueno, ya conjugada la bilirrubina, esta se sale del hepatocito hacia los canalículos biliares y a través de sales biliares que funcionan como un transporte activo pasan al canalículo biliar y ustedes ahí unas imágenes que muestran los delgaditos que son los canalículos biliares. Sus compañeros el día de ayer hicieron una magnífica presentación con unas laminillas muy buenas. Y aquí nos menciona que la unidad secretora principal para la bilirrubina y otros componentes de la bilis es precisamente el hepatocito. Y he mencionado el día de ayer que el hepatocito es la unidad funcional del hígado. Las sales biliares generan movimiento pasivo de agua y electrolitos y arrastran a la bilirrubina conjugada, la cual no está capacitada para generar por sí sola ningún flujo biliar, no hay movimiento. Una imagen que muestra la composición de los hepatocitos, cómo se van juntando pequeñas ramas de canalículos biliares hasta unirse en troncos cada vez un poco más gruesos y más gruesos hasta salir del lóbulo derecho del hígado por el hepático derecho, en el caso del izquierdo por el hepático izquierdo. Una imagen que ustedes ya conocen, que ya lo presentamos también, que muestra precisamente la salida del conducto hepático derecho, la entrada de la vena corta y la entrada de la arteria hepática. Finalmente, a ver, no sé si va el cursor. ¿Sí? Aquí tenemos el hepático izquierdo, aquí tenemos el hepático derecho. Ambos se juntan y forman este pedacito que corresponde al conducto hepático común. Más hacia abajo tenemos el conducto colédoco, dota de 4 segmentos, el supraduodenal, el intrapancreático, que no se ve aquí, está por atrás. Del hepático, del conducto colédoco sale el conducto cístico, que es comunido con la vesícula biliar. Normalmente la bilis se está produciendo y se está eliminando por esta vía biliar extrahepática. Parte se almacena en la vesícula biliar y parte se elimina al duodeno, como ven aquí. Cuando comemos alimentos muy grasos,
o comemos mucho, ¿verdad? Y se necesita de la bilis para que se lleve a cabo la digestión de las grasas, la digestión de los alimentos. Entonces la vesícula se contrae. Entonces drena bilis hacia el duodeno. Obviamente cuando hay un proceso inflamatorio vesicular, esto va a tener dolor. Por eso las personas cuando ingieren alimentos colecitokinéticos, es decir, alimentos que van a contraer la vesícula, colecitokinesis y movimiento por la vesícula, va a tener dolor. Y los alimentos que originan contracción vesicular, llamados colecitokinéticos, son la leche, el huevo, el aguacate, las grasas, el chocolate y también los corajes. De ahí van a llegar pacientes que me digan, que les van a decir, es que mi marido me hace pegar, borrachón. Y el marido se ahí está. Entonces yo le digo a la señora, no señora, eso no es motivo, porque tenemos que limpiar sus hijos. Es la forma que usted ha comido toda su vida. No le eche la culpa a su pobre marido. Y el señor entonces, la bilis va a drenar al duodeno a través de la mácula de Bardet. Hay un esfínter, el esfínter de Oddi. Y esta desembocadura puede hacerse de tres tipos. Una que es la más frecuente, la más común, en donde a través de un orificio común para el conducto pancreático y para el conducto colédoco se vierte el jugo pancreático y el jugo biliar al duodeno, en la primera opción del duodeno. Hay otra forma de desembocadura en donde se hace en forma individual. El colédoco por su lado y el conducto pancreático por el suyo. Son dos orificios. Es un conducto no común. Y hay otro conducto común, como en el primer caso, pero aquí es más largo. Si ustedes se dan cuenta, si se dan cuenta, este es muy corto, en este caso es muy largo. Aquí desemboca el conducto pancreático, igual en Y como acá, pero a través de un conducto más largo. Aquí existe una ambulancia bacteriana mucho más larga que en el primer caso. ¿Sí? Bueno, eso es muy importante que lo tengan presente porque hay cálculos que se desprenden, que salen de la vesícula biliar y que se paran aquí se atoran aquí. Entonces esto va a eliminar un reflujo biliar, por un lado hacia el páncreas, por otro lado hacia la vía biliar principal, originando ictericia. Pero el reflujo hacia el páncreas lo va a irritar y va a ocasionar una pancreatitis biliar. En el segundo caso no ocurre lo mismo, porque como están separados, si se tapa el orificio biliar que drena el conducto hepático, únicamente va a haber ictericia. Un cálculo que se acuerda de ese nivel, solamente va a haber ictericia. No va a haber pancreatitis porque no hay pancreáticos. En este caso, igual, en el primero, va a haber reflujo pancreático, va a haber reflujo biliar y una pancreatitis. ¿Sí? Bueno, ahora, la excreción. Ya se transportó la bilirrubina indirecta, ya se conjugó a nivel del hepatocito, ya se eliminó hacia los conductos biliares. Ahora, ¿cómo se va a excretar? Ya se va a excretar en forma de bilirrubina directa.
hacia el hilo terminal y el intestino grueso. Drena por la ámpula de Barker hacia el duodeno, sigue el movimiento del recorrido intestinal y ahí se lleva a cabo una serie de reacciones de reducción que va a formar urobilinógenos que son incoloros, y las urobilinas se van a excretar en cantidades de 40 a 200 miligramos o de 100 a 200 miligramos en otros casos, pero pasa a circulación sanguínea y también se elimina a través de la orina. El 10 al 20% del urobilinógeno se absorbe y regresa al hígado. Entonces, está circulando, parte se elimina por la orina, pero parte se vuelve a reabsorber y pasa a circulación enterohepática. El riñón elimina por orina de 0.5 a 2.5 miligramos de este urobilinógeno. Es lo que le da normalmente la coloración amarillosa a la orina. Y a nivel de las heces fetales, que es lo que le da la coloración café a las heces fetales. Aquí tenemos pues la fisiología normal de la bilirrubina. Tenemos la formación de bilirrubina indirecta, representada por esta línea amarilla. ¿Se ve el cursor? Sí. Como producto de la destrucción normal que ocurre de los eritrocitos. Ustedes saben que tienen una vida media de ¿cuántos? 120 días. ¿Sí? Entonces, normalmente se está liberando, se está produciendo bilirrubina indirecta. A los 120 días se está eliminando, se está produciendo, se está distribuyendo los medicamentos. Esta bilirrubina indirecta, digamos que pasa al hepatocito, donde se conjuga, y ya conjugada, tenemos aquí una línea verde, sale del hepatocito hacia los canales judiciales hasta llegar a la vía biliar principal, al colédoco. Llega a la ámpula de Barker, se elimina el intestino, hasta el colon, le da la coloración a través del café a las heces fetales, pero parte se reabsorbe y pasa a circulación sanguínea reversa para una circulación enterohepática por un lado, y por otro lado se elimina a través del riñón para darle la coloración amarillosa a la orina. Entonces, en las heces fetales, aquí tenemos un tono de café que nos está mostrando que la cantidad de bilirrubina directa que se está eliminando, los urobilinógenos, es normal. Cuando hay alteraciones en la coloración de las heces fetales, ya no es normal. Ahí es donde intervienen ustedes en el interrogatorio. ¿De qué color es la popó? ¿De qué color? Si ustedes preguntan a través que son sus heces, como que no dan a entender. A lo mejor algún tipo de paciente que tenga cierta preparación sí lo entiende, pero hay que ubicarse al nivel de los pacientes. Ellos no saben medicina, no saben términos de ellos. Entonces, tienen que investigar de qué color son las heces. El paciente está amarillo. ¿De qué color es su orina? ¿De qué color es la caca? El excremento. Normalmente la bilirrubina indirecta no pinta mucho, entre comillas, pinta la orina. A
diferencia de la bilirrubina directa, que le va a dar una coloración muy oscura que llega a ser a veces color Coca-Cola. ¿A eso se le llama? Coluria. Tenemos que investigar coluria. Y a la palidez de las heces se le llama hipocolia o atoria, cuando están blancas. ¿Qué importancia clínica tendrá saber que existe coluria e hipocolia o apolia? Ponte la mano, ¿quién le dice? 1, 2. Actualmente nos ayudaría a distinguir cuál es el origen de la ictericia. Si se refiere a una ictericia, porque se clasifica en prehepática, hepática y poshepática, entonces nos ayudaría a saber si no hay coluria ni apolia, que puede ser una hemólisis elevada que está causando la elevación de las bilirrubinas indirectas. Prácticamente lo mismo, porque pues, como dice mi compañero, cuando se da una anemia hemolítica, existe un exceso de bilirrubina indirecta en la cual pues, ya no se puede, digamos, conjugar por el exceso que se tiene que estar mayormente por riñón. Sin embargo, también existe esta conjugación de bilirrubina que también da una coloración, digamos, bastante pronunciada en las heces. Lo mismo en la Entonces, si tenemos un paciente que no tiene coluria, entonces tratamos que tenga un problema de tipo explosivo, o de tipo problema metabólico de la rutina directa. Estamos ya ubicándolo en patologías que originan bilirrubina indirecta. Dentro de la fisiopatología de los pigmentos biliares, ya no fisiología, sino fisiopatología, tenemos defectos en la producción de la bilirrubina, principalmente en el catabolismo de la hemoglobina en los hematíes maduros en las células retículos bacteriales. Aquí el problema está cuando los eritrocitos se destruyen. Ya mencionaron mis compañeros anemia hemolítica, ¿sí? De la eritropoiesis ineficaz de la médula ósea. La médula ósea no es capaz de qué? ¿Qué produce la médula ósea? Todas las líneas Los eritrocitos, ¿verdad? Pues cuando hay problemas a este nivel, entonces vamos a tener problemas de elevación de bilirrubina indirecta. Defectos en la producción de la bilirrubina. Cuando existe un exceso de producción, se debe a las anemias megaloblasticas, la anemia sideroblástica, la talasemia, la intoxicación por plomo, la porfiria hematopoyética. Y en los de tipo hemolítico tenemos problemas de eserocitosis, congénito, la anemia de células falciformes, las anemias hemolíticas autoinmunitarias, es decir, todas las enfermedades que producen destrucción eritrocitaria. Hay algunas patologías a nivel del corazón, por ejemplo, las válvulas. En ocasiones se ponen implantes, se ponen válvulas artificiales para corregir los problemas de cierre valvular. Y esto origina destrucción eritrocitaria. Y ya son válvulas artificiales. Cuando existen grandes pérdidas de sangre en los hematomas, una fractura, por ejemplo, del fémur, puede secuestrar hasta 6 litros de sangre. Por eso los pacientes pueden morir por una fractura de fémur.
estado de choque hipovolémico. Cuando esto sucede, hay una masiva destrucción eritrocitaria, gran hematoma de 6 litros, se acumula todo el músculo. Entonces hay una absorción masiva de bilirrubina indirecta. En los infartos pulmonares, en los derrames torácicos, en los derrames sanguíneos a nivel peritoneal, todo esto va a provocar destrucción eritrocitaria y formación de bilirrubina indirecta o no conjugada, la cual se transforma, se transporta unida de forma reversible a la albúmina y llega hasta el hígado, como ya hemos visto en el diapositiva anterior. La albúmina favorece el transporte de la bilirrubina indirecta hacia el hepatocito. En la insuficiencia cardíaca congestiva del lado derecho, con un tiempo de circulación prolongada, se afecta el transporte de bilirrubina y puede producirse una hiperbilirrubinemia. La insuficiencia cardíaca es la causa más frecuente de aumento de bilirrubina no conjugada. Los pacientes que tienen por transporte también pueden estar histéricos, se enlentece la circulación. La hiperbilirrubinemia puede ser el resultado de una derivación rotatoria que desvía el flujo de sangre del hígado. Ya hemos mencionado, bueno, lo vamos a mencionar al hablar de síndrome de hipertensión portal, como una parte de los tratamientos es derivar la sangre para restarle presión al sistema portal. Pacientes que tienen muy alta presión extracortal hace que se rompan los varios esofágicas y sangran mucho. Entonces, el paciente puede morir desangrado. Entonces, derivamos la sangre hacia una espleno renal, por ejemplo, que le va a quitar presión, vuelve otra vez al sistema portal, pero ya con menos presión, y eso va a hacer que también se destruyan los eritrocitos. Las sulfonamidas, los salicilatos y la acidosis sistémica pueden desplazar la bilirrubina de la albúmina e impedir su concentración al hígado. Ya hemos mencionado que las sustancias que van a bloquear la albúmina van a retirarla de la circulación y van a impedir que esta albúmina pueda facilitar el transporte de esta bilirrubina indirecta hacia el hepatocito. Hay ictericia sin impedimentos al flujo biliar, es decir, no hay ninguna obstrucción en el paso de la bilis hacia el intestino que pueda ocasionar elevación de la bilirrubina, que pueda ocasionar ese tinte histérico. En la primera lámina vemos aquí cómo la línea amarilla está muy gruesa porque se están sobreproduciendo mucha bilirrubina indirecta, porque hay anemia hemolítica, porque hay hematomas, porque hay destrucción de eritrocitos por las causas que ya mencioné. Y entonces funciona normalmente el hígado, pasa al hepatocito, se elimina. No hay problemas de expresión, no hay problemas de conjugación. Es tanta la destrucción eritrocitaria
que no da tiempo que se conjugue tanta bilirrubina indirecta. Una vez conjugada, se elimina normalmente del intestino. La línea café nos indica que hay mucho urobilinógeno, está gorda. Las heces fecales son oscuras. Igual parte de ellas, un 20% se reabsorbe y pasa a circulación enteropática. Pero parte también se elimina con el riñón. Y aquí sí tenemos una orina que no está colúrica. Solamente si medimos los niveles de urobilinógeno, los vamos a encontrar elevados, pero no hay coluria. ¿Por qué? Porque lo que se está eliminando es pues, normalmente la bilirrubina que se elimina normalmente. ¿De acuerdo? En el segundo caso, tenemos una hiperbilirrubinemia, una ictericia, un impedimento al flujo biliar, pero existe una retención. Una discusión masiva de linfocitos pasa a la célula hepática, se conjuga parcialmente, pero parcialmente se regresa como bilirrubina indirecta y se elimina nuevamente por el riñón. La bilirrubina indirecta que alcanzó a conjugarse se elimina otra vez hacia el intestino. Parte se reabsorbe y otra vez parte pasa a la circulación sanguínea y se elimina por el riñón. Ahora, tenemos defectos en la captación de la bilirrubina. Recuerden ustedes que he mencionado que cuando viene en el plasma la bilirrubina indirecta facilitando el transporte de la albúmina, cuando llega al hepatocito, la bilirrubina se separa de la albúmina, atraviesa la membrana a través de un mecanismo mediado por un transportador compartido por otros aniones orgánicos, y aproximadamente el 25% de la bilirrubina vuelve al plasma. La retrodifusión se minimiza por la presencia de una ligandina proteica que se une a la bilirrubina. Recuerden ustedes que había la ligandina I y la ligandina Z. Los aniones orgánicos o los fármacos, como los medios de contraste, se utilizan para ver la vesícula, para ver el riñón, para ver todo lo que representa medios de contraste iodados, así como medicamentos como la rifampicina, compiten con la bilirrubina en el sistema transportador o interfieren con la unión de la ligandina. Hay patologías de la infancia y otras que son de tipo congénito que van a ocasionar elevación de la bilirrubina y que no vamos a ver en este caso porque ya corresponde a la pediatría, estamos en adultos, pero que les voy a dejar de tarea que vean que estudien porque sí tienen que hacer, supongo que ya lo vieron y si no lo van a leer. El síndrome de Gilbert indica un defecto de conjugación parcial. Vamos a ver también otros síndromes que vamos a tener que ver. Ahora, hay ictericia con impedimento al flujo biliar. Es decir, aquí sí tenemos un problema de vaciamiento de la bilirrubina ya conjugada hacia el intestino. Entonces, vamos a comenzar desde el hígado, en donde la bilirrubina directa ya se conjugó, la bilirrubina indirecta
está en el interior del hepatocito. Por acción de la glucuronina cancerasa, forma el diglucurónido de bilirrubina. Pero no se elimina totalmente hacia los conductos biliares. Por eso esta línea verde está muy delgadita. Y la cantidad de bilirrubina directa conjugada que se está eliminando al intestino es muy poca. Por esa razón, ¿por qué se me brinca? Que le da clic cuando le mueve con el cursor, sin querer, levanta un poco el dedo y le da clic. Por eso la pasa la siguiente. Entonces, ahí tenemos hipocolia o apolia, porque está disminuida la bilirrubina directa o conjugada. Tenemos las heces que son pálidas, tenemos una línea delgada, parte de esto se reabsorbe y pasa a la circulación intestinal. Pero parte de esta bilirrubina que se conjugó y que no se pudo eliminar hacia los conductos biliares, se reabsorbe, pasa a circulación sanguínea y entonces se elimina por el riñón. Ahora sí, le va a dar una coloración oscura. El color oscuro de la orina será menor o mayor dependiendo de la cantidad de bilirrubina directa que se esté eliminando. Esto ya nos está hablando de un problema de excreción. No se está eliminando del hepatocito hacia los conductos biliares. Solamente una mínima parte se está eliminando hacia los conductos biliares, pero la gran cantidad de bilirrubina directa que se conjugó pasa a circulación porque hay un reflujo, porque no se puede eliminar hacia los conductos biliares. Entonces se elimina por la orina y es lo que le da una coloración oscura, a veces color Coca-Cola. Los pacientes están orinando negro, o bien color sidral concentrado, muy concentrado. ¿Ustedes qué color la orina? ¿De qué color está evacuando? Y esto ya nos orienta sobre la posible patología que tenga el paciente. Bueno. Esta es una colestasis hepática. Una hepatitis, por ejemplo, una cirrosis hepática, nos dan estos problemas. ¿Sí? Por otro lado, tenemos problemas canaliculares, problemas de eliminación. Aquí tenemos producción de bilirrubina indirecta, pasa al hepatocito, se conjuga, sale del hepatocito. Aquí sí está saliendo del hepatocito la bilirrubina conjugada, pasa a los conductos o conductillos biliares, pero ya no puede continuar su camino de excreción. Entonces está reducida la eliminación hacia el intestino, hay apolia, muy poquito se reabsorbe. Esto nos va a crear una colestasis intrahepática también, nada más que en el primer caso es una falta de eliminación de la bilirrubina directa hacia los conductillos. En el segundo caso es un problema, la bilirrubina directa se está conjugando, la bilirrubina indirecta se está conjugando, se está eliminando hacia los conductillos, pero ya no pasa a los conductos mayores. ¿Sí? También es una colestasis
problema está a nivel de transporte de los canalículos biliares y la otra, en el otro caso, el problema ya es a nivel de los conductos mayores. ¿Vamos bien? Por supuesto que parte de esto se reabsorbe, se elimina por el riñón y tenemos un paciente amarillo. En el primer caso, vean ustedes, es un paciente amarillo rojizo. En el segundo caso, ya es un paciente medio verduzco. Tienen que aprender a observar los colores de la piel de los pacientes. Ahora, defectos de conjugación de la bilirrubina. Tras unirse a la ligandina, recuerden que hay ligandina Y y ligandina Z, la bilirrubina es transportada a la mitocondria, donde se conjuga sobre todo a ácido hialurónico por la acción de la que si se carece de esta enzima o está inhibida por razones de herencia, como en el caso de Peter-Naga, de Arias, de Gilbert, indican inmadurez del producto en los recién nacidos, o interferencia por exógenos, tal es el caso del síndrome de Lucey-Driscoll, o ictericia de la leche materna, y bebés están tomando su leche con amarilla. Se impide este paso y se produce una hiperbilirrubinemia no implicada. Entonces, deben considerar ustedes que van a recibir niños, no sé si ya lo vieron en pediatría. Bueno, pero eso se los voy a preguntar en el examen. Leanlo, porque es importante, no sé qué no me decía de de adultos, pero los niños de los que nacimos hay factores hereditarios que son importantes. Es lo mismo que a los niños, muchas veces una cámara, una lámpara para que destruya la ictericia. Porque la vitamina indirecta, en principio, es tóxica y irrita el sistema nervioso central y periférico y crea en los niños algo que se llama kernícteros. Los niños comienzan a convulsionar. Entonces, este kernícteros puede dañar a la nerviosa. Como todo paciente que convulsiona. Entonces se ponen estas cámaras luminosas para que la longitud de onda de esta luz destruya la hiperbilirrubinemia indirecta. Ahora, defectos en la excreción de la bilirrubina. La excreción es un proceso activo mediado por un transportador en la membrana celular y puede romperse por enfermedad de paso celular, que es la causa más frecuente de excreción, y defectos bioquímicos en el proceso excretor. En la enfermedad de paso celular también se altera el mecanismo secretor de ácidos biliares de un grado de retención de ácidos biliares o colestasis puede acompañar al de bilirrubina. Las hiperbilirrubinemia colestásicas por defecto excretor generalmente son el resultado de enfermedades de tipo hepatocelular, enfermedades de tipo viral, hepatitis del alcohólico, y las hepatitis que ocasionan algunos fármacos, el paracetamol. El grado de retención de ácidos biliares es pequeño comparado con el que se produce cuando se
lo adecuado. De ahí la importancia de la clínica propedéutica. La gente que tuvo hepatitis no es un plan de dar paracetamol. Yo van a encontrar en el libro de Villalobos que él dice que él sí da paracetamol, pero no hay problema. Pero si se mide tal persona, él está en uno de los mejores hospitales de México, el Instituto Nacional de la Nutrición, y tiene la facilidad de medir enzimas, hormonas, muchos aquí en la República. No en cualquier parte se puede tener, puede contar con laboratorios que miran tantas cosas. Y además el paciente no tiene dinero. Entonces, sabemos que el paracetamol por esos daños, pero que si tiene tal cantidad, todo se le puede dar. Pero yo no sé, porque no tengo el laboratorio, entonces mejor no le doy paracetamol. Bien. En los defectos genéticos del sistema transportador de bilirrubina, como en los síndromes de Willis-Johnson y de Rotor, hay una hiperbilirrubinemia conjugada, pura, sin elevación de los ácidos biliares. Es decir, una hiperbilirrubinemia, pero sin colestasis. Todos los defectos hasta este punto son hiperbilirrubinemia puras y aparecen generalmente en ausencia de otras alteraciones de la función hepática, con un hígado y vaso de tamaño normal y con un flujo biliar normal. Las sales biliares no se retienen en el suelo y no hay fluido o espercorrea. Los defectos en la excreción de la bilirrubina se pueden acompañar de defectos en la excreción de bilis por lesiones del sistema de transporte a través de la membrana cerebral. Por tanto, la hiperbilirrubina asociada a defectos en la excreción puede o no acompañarse de colestasis. Se puede tener un cálculo enclavado, por ejemplo, ahí, origina una hiperbilirrubina directa, pero puede no tener colestasis hepática. Ahora, hasta acá hemos visto problemas en la excreción. Ahora, en el drenaje, ya estamos hablando de los linfáticos común, linfático izquierdo, derecho, hacia el duodeno. Después de que la bilirrubina conjugada se excreta, pasa sucesivamente a través de los conductos biliares canadiculares, intralobulares e interlobulares hasta los conductos biliares intrahepáticos, donde alcanzan los conductos extrahepáticos izquierdo y derecho, que no hepático izquierdo y derecho. Si cualquier porción de la vía biliar se bloquea, se hace anormalmente permeable, se retrasa el paso de bilis y se retienen todos los componentes. Por tanto, la ictericia de estas anomalías es siempre constante. El grado al cual se elevan las sales biliares, el colesterol, la fosfatasa-alcalina y la bilirrubinemia y la intensidad del fluido por las sales biliares ayudan a distinguir la ictericia derivada de la enfermedad hepatocelular de la hiperbilirrubinemia pura. Las enfermedades colestásicas se clasifican de acuerdo a la localización anatómica del bloqueo del drenaje biliar. La colestasis sin obstrucción anatómica macroscópica aparecen en ocasiones en el caso de las hepatitis virales, en el caso de las hepatitis alcohólicas, pero es más frecuente que esté causada por fármacos como las fenotiacinas, las eritromicinas, los anticonvulsivos, las sulfonilureas, los antidepresivos y cíclicos y los preparados antitiroideos.